Bien, Joaquín, empezaste con este experimento de underperiodismo y quiero que me lo resumas en narrativa underperiodismo. Yo elegí la palabra under porque la quise tomar del teatro. Podría haber dicho periodismo indie, independiente, periodismo independiente, periodismo libre. Pero el periodismo independiente en Argentina está muy ligado a la cuestión política, ¿no? Como el periodismo que no, como el independiente políticamente hablando y demás. La palabra indie, que viene más por ahí de la música, me parecía un poco cool. Y under a mí me gustó porque es una palabra que tomo del teatro, ¿no? Que el teatro under es aquel teatro que no es comercial, que no es oficial, que no es un teatro ni del Estado, ni comercial, que es un teatro off, que generalmente se caracteriza por su creatividad en la búsqueda de recursos, ¿no? Y porque generalmente la mayor innovación en términos teatrales, de puesta, de textos, viene del teatro under. ¿Cuál sería el opuesto de la definición por la positiva de lo comercial? Como el periodismo comercial, entiendo, uno podría ser periodismo mainstream. Este está como por fuera de los circuitos de consumo tradicionales, y lo comercial en el periodismo es periodismo que depende de un modelo de publicidad o de clic o de flujo de usuarios únicos, de volumen, todas las variantes que analizan los medios. Digo comerciales en el sentido de que su subsistencia depende de generar plata, ¿no? Y Que también, perdón, que es un negocio, eso es importante. El que tiene un medio y que es un negocio, que es rentable. Eso para mí es una cosa clave del periodismo comercial. ahora, lo que suele pasar en Latinoamérica en general, que incluso el periodismo de autor se ha vuelto un periodismo comercial, en el sentido que tiene un nicho, que tiene un grupo, un circuito de circulación, de financiamiento, porque incluso ese periodismo de autor está financiado por ciertas agencias que buscan determinadas cuestiones. ¿Vos estás pensando en un periodismo de autor incluso alternativo a ese que te estoy mencionando? Y porque lo que se entiende por periodismo de autor, que es sobre todo como muy relacionado a la gran crónica, ¿no? Se volvió un poco comercial porque entró en la dinámica de la moda, digamos, se puso de moda. Y es bastante peligroso seguir patrones de conducta o de creación que están atravesados por la moda, porque uno se termina siendo un poco esclavo de la posibilidad de éxito. Y creo que lo que yo intento hacer es algo que sea independiente de la posibilidad de éxito, digamos. Aquel famoso prólogo de Oscar Wilde en El retrato de Dorian Gray, todo arte es inútil, terminaba ese prólogo. Bueno, el periodismo también en algún punto, periodismo en tanto arte, ¿no? Entonces, el periodismo de autor para mí puede ser esa beta de la crónica o esa beta del periodismo original, es parte de lo que yo creo para el periodismo, ese de underperiodismo, en el sentido que usa recursos y que quiero hacer algo de calidad narrativa y demás, pero que esté por fuera de las ya nuevas establecidas reglas y modas de ese periodismo que ronda por los circuitos, por las becas, por los festivales, y que por eso no es under, digamos, ¿no? Lo under también es algo que está siempre como por fuera del reconocimiento, como carente de cierto reconocimiento, esa cosa punk que va un poco en contra del reconocimiento. Somos muchos los que, digamos, para poder desarrollar este periodismo del que nos da la gana, tenemos otras actividades o otro financiamiento para decir, bueno, yo voy a escribir de esto que es lo que me gusta y para vivir me dedico a mis labores. ¿Cómo le recomendarías manejar esa ecuación a un pibe o una piba que te está escuchando y dice, yo quiero hacer el underperiodismo? Bueno, depende si le respondo como un soñador o le respondo con los pies en la tierra. A ver,
Respondemos con el soñador y después vamos a los pies en la tierra, que tengo ahí un comentario para hacerte de algún video de los tuyos. Bien. Como soñador te diría que, a ver, todos los que o estudiamos periodismo o trabajamos, nos formamos trabajando en el periodismo, yo estudié la carrera de comunicación, muchos periodistas que se forman en el oficio, ¿no? Todos los que aprendemos en un momento el periodismo tenemos la idea de que el periodismo es una cosa a la que ingresamos, ¿no? Que ya está hecho, que tiene ciertas reglas y que es como una especie de atributo inmanente de la realidad. Justo hablaba con Martín Caparrós en el último capítulo de Andar Periodismo y él me decía, todos militamos una idea, la propiedad privada es una idea. Bueno, los periodistas creemos que el periodismo es algo a lo que uno, no sé, accede, ¿no? Sin embargo, varias instancias antes, siglos antes, el periodismo fue creado. Y así como fue creado de determinada manera, para mí, digamos, puede volver a ser creado, puede seguir siendo creado. Entonces, la idea de que el periodismo ya se creó y ahora solo hay que ejercerlo, para mí es un gran obstáculo para crear un periodismo que valga la pena. O sea, se inventó el concepto de periodismo y es fabuloso para mí, pero el periodismo está por crear siempre, permanentemente. Entonces, creo, si le respondo como soñador a alguien que quiera hacerlo, le diría, mira, pensá que el periodismo puede ser creado por vos. Y de ese modo, aunque es bastante soberbio, puedas ejercer un periodismo hecho a la medida de tus deseos, ¿no? Esa sería la respuesta en la que yo me doy a mí para seguir intentando cuando digo, ¿no? Estás haciendo, a veces creando nuevas reglas para algo que es nuevo también. Bueno, yo estoy tratando de pensar esa reinvención con la categoría de mutante, porque viste que ahora que el coronavirus nos está enseñando muchísimo de mutaciones, y en definitiva este coronavirus es el mismo del SARS de hace 9 años, pero es distinto. Podemos decir que el periodismo es un virus zoonótico que pasó del hombre al mundo. Quizás lo que a vos estás marcando o tu inspiración tenga que ver con que entendiste que también estamos en un proceso de mutación y hay que empezar a experimentar. Ahora, la parte positiva es que el modelo anterior de ese periodismo que se ejerce está terminado. Terminado, lo dice, te lo muestran que ese negocio que vos marcabas no están, no lo sostienen, todavía están viendo si la culpa es de las redes, si la culpa es de los lectores que no leen, si la culpa es de los editores, están buscando responsables, pero lo cierto es que se finí. Yo veía que en uno de tus videos vos habías conseguido a alguien que te financiaba alguna cuestión y vos con mucha culpa, en lugar de tomarlo con la naturalidad de un influencer, como corresponde a un underperiodismo del siglo XXI, minutos excusándote que habías recibido y que vos no ibas a hablar mal. ¿Cómo se coordina, ¿no? Un financiamiento legítimo con la posibilidad de hacer el periodismo que querés? Sí. Bueno, eso es un gran tema, ¿no? Porque no creo que como el germen del underperiodismo tenga que relacionarse naturalmente con el lenguaje de los influencers o con ese desparpajo de los influencers, porque no creo que es lo mismo. Yo no creo que es un producto atractivo para las redes el underperiodismo. Realmente creo que puede llegar a ser una práctica periodística diferente. Hay cierta línea de, como se le llama ahora, generadores de contenido, que sí podríamos diferenciarlo también como el generador de contenido o el influencer comercial. En el sentido de que... Sí, pero eso es casi periodismo de marca, pero no, ese no es, ya sabemos que no. Ese proyecta una imagen y hace que puede hacerlo bien y está buenísimo, que haga su venta de la zapatilla de moda, y me parece que es el capitalismo. Yo lo que creo es que a mí, si bien hoy mi principal vidriera es las redes sociales, no creo que haya nacido solo para eso.
Y por otro lado, me pasa que esa culpa o en realidad ese pudor tiene que ver con que como creo realmente en una idea, siento que estoy, muchas comillas, educando a mi audiencia a la vez de que me estoy educando a mí mismo, porque no es algo que, como estoy tratando de crear algo, no conozco las reglas y yo mismo me voy familiarizando con eso. Y una amiga me decía, no sé, estás 2 minutos explicando tu acuerdo comercial, ¿por qué? Soy muy neurótico, qué sé yo. Le digo, mira, yo soy así. Yo si hablo con un amigo privado, le explico durante un rato largo cómo fue el acuerdo, porque me parece importante. Y si estoy tratando de hacer un periodismo auténtico, ¿por qué tengo que editar, como edito los videos, todas las partes de mí? A veces uso palabras como poco populares y a veces aplico de más, aunque quede innecesario. Eso por un lado. Pero por otro lado es esto de la educación o de la construcción de un concepto sólido, y es por eso que yo digo, en este caso en particular creo que hablas de la promoción de una hamburguesa plant-based, digamos, hecha de plantas. Y yo dije, justo venía de hacer un video sobre la industria del cerdo y no quería que después de un video sobre la industria del cerdo que era crítico y que la había ido muy bien, inmediatamente subir un video que fuera comercial y que pareciera como, miren, hice algo periodístico y ya le saqué tajada capitalista o económica, que por ahí no estaría mal. Pero vos no crees que eso se va a apreciar, esto que vos decís que vos decís educar a la audiencia, pero de alguna medida tiene que ver es buscar a la gente que es afín a tu perspectiva, que le resuena tu narrativa, que le gustan los temas que vos tratás, es decir, que también más que cambiar a la gente, lo que creo que va a ir pasando es que nos vamos a ir juntando en racimos de intereses y de sintonía. Sí, pero que yo no creo que lo que hago, o no quiero creer que lo que hago, se tiene que limitar solo a la gente que me elige, o solo a la gente que le gusta lo que hago. O sea, aspiro a que también crea en el contenido que genero la gente a la que le caigo mal, o la gente a la que no le gusta mi manera, o la gente que no comparte mis ideas. Y un poco para eso es que yo dejo todo bien en claro. Incluso la gente que me quiere, que me banca, me dice, no es necesario que aclares. Y digo, buenísimo, yo sé que para vos no, pero para que mi concepto sea sólido, yo prefiero, o sea, que esté blindado de algún modo. Y si nada más no tiene nada de malo decir, che, miren, hice un acuerdo comercial, me arreglé tal cosa para contar esto, que no supone vender mi opinión, simplemente, y es generar ese diálogo que sepa la audiencia que yo voy a ser honesto, incluso cuando tenga algo, como haya sacado un rédito, y que eso genere una relación de confianza, que eso es lo que hay que reconstruir entre los medios y la gente, es la confianza. Porque me parece que también que parte del lenguaje de las redes es naturalizar ese tipo de cosas. O sea, creo que vamos entendiendo que esos dos mundos no están separados como estaban en los medios tradicionales, en donde la publicidad era una cosa, el contenido era otro y al final sabíamos que uno se influía en el otro secretamente. El hecho de que esté puesto con naturalidad, consumimos, comemos, usamos dispositivos y en alguna manera lo conseguimos para el trabajo, digo, me parece que eso es parte de la frescura. Para ir cerrando, porque como esto son redes sociales millennial, no tenemos mucho tiempo que dedicarle, creo que del periodismo, de ese del que te querés desmarcar, también provienen unos modelos cristalizados, ¿no? De los cronistas aventureros que después inmortalizados en esos libros de aventuras, se los damos a los estudiantes en los cursos iniciales y sueñan con convertirse en los Caparrós, Papusinski, los que sean. Yo creo que vos tuviste 2 viajes iniciáticos que trataban de emular o de vivir a tu manera esos encuentros. Uno fue el de Venezuela y el otro ese que hiciste a Oriente recientemente, que se agarró la pandemia. Creo que los dos eran iniciáticos en la medida que también había como un
una sucesión de adversidades que eran mayor que las previstas. ¿Cuánto de eso te llevó a lanzar esto? El gran viaje iniciático fue Expreso Oriente en el 2012. Fue un viaje de 8 meses por Oriente, donde no fue, si bien hice un proyecto audiovisual y escribía, fue más una cosa amateur y no fue para trabajar, fue para descubrir, ¿no? Y yo en ese viaje... Fue un blog, digamos, un blog de viajes muy... Pero el objetivo del viaje era descubrir, no hacer, sino descubrir. Me fasciné con ese descubrimiento y lo quise convertir en una forma de vida. Entonces, estos otros dos que mencionas ahora son el intento de ya no viajar por descubrir, sino para que descubran otros. Sin duda que la imagen del cronista Kapuscinski, Caparrós, Marco Polo, está en el germen de lo que yo amo, porque si bien quiero crear un nuevo tipo de periodismo, es que sea un periodismo como el de antes. ¿Cuánto de ese viaje en Venezuela del 2019 y del viaje que te dejó varado en Europa en 2020 te empujó a abrir el canal, ¿no? Es decir, ante la imposibilidad del viaje material que tenemos en estos tiempos, la posibilidad de abrir un canal con la metáfora de viaje que tiene un canal, me parece interesante y quería saber si habías reflexionado en esa. En realidad, el viaje a Venezuela me convenció de que tenía que hacer un periodismo distinto. Todo ese año, el año pasado, fue cristalizar en mi cabeza que quería crear algo, que fue Under Periodismo. Cuando nace Under Periodismo ya estaba la idea de hacer YouTube, porque es como un lugar donde hacer un contenido más largo y más producido. Entonces mi viaje a Oriente era con la intención de hacer contenidos para YouTube, para el canal de YouTube, que quedó a mitad de camino, bueno, a un cuarto de camino. Y cuando volví dije, o renuncio, cola entre las patas y vuelvo al circuito de medio tradicional, o sigo intentando, terquedad mediante, dije, bueno, vamos a hacer Under Periodismo edición cuarentena, que es este programa de periodismo on demand que le llamo. ¿Y el periodismo tradicional te perdió definitivamente o lo usamos para pagar las expensas? No, el periodismo tradicional es mi background, digamos. Incluso el underperiodismo lo hago gracias a mi formación en periodismo tradicional. Bueno, vos sabés que te banco en todos tus emprendimientos y tus pensamientos, así que me daba mucha ilusión tener esta conversación un poquito más reflexiva sobre esa locura irreflexiva que estás haciendo. Eso dice mi padre. Yo lo que quiero decirte es que uno siempre cree que no sea esto que se tome como que no es mi pensamiento, sino estoy citando entre comillas lo que te deben decir tus editores y tus progenitores. No vayas ahí, no hagas eso, ¿por qué renunciás? Mira, el otro día me enteré de mi padre, cada vez que renuncio a un lugar, que soy muy renunciador, se angustia. Lo que decía es que uno cree siempre que las ideas que tiene se le ocurren a uno, y porque somos como todos muy megalómanos, y en realidad esto tiene es para todo parte de un contexto, un momento histórico y de cosas que uno va viendo y que van pasando sin que uno se dé cuenta. Y yo probablemente esta locura irreflexiva, esta afición por renunciar y por hacer, tiene mucho que ver con que me formé como periodista y estudié comunicación, con vos como directora de la carrera, que de hecho a los pocos años renunció a la dirección de esa carrera. Así que sabés que, bueno, al principio me bancaste siempre en todas las cosas que hago, y mucho de esta locura debe tener que ver con tu propia... con mi propia locura. Conformidad y locura. Así que me alegro de estar hablando con vos una vez más aquí y te agradezco todo esto. Bueno, gracias, Joaquín.